El libro era un pretexto para hacer debates y tal sobre el tema de la no violencia, que es un tema que a mí me mosquea bastante, tal como se plantea, ¿no? O sea, de hecho, no violencia ya como definición es negación de algo, o sea, es negación de violencia. Entonces tú te preguntas quién la hace la definición, ¿no? De lo que es violento en cada momento. Y precisamente aquí está el kit de la cuestión, ¿no? O sea, es que en el libro no me cargo tanto del concepto también, o sea, el concepto de no violencia porque es un concepto lleno de mistificaciones históricas, o sea, hay cosas impensables como gente que te sostiene hoy en día. Recuerdo un artículo en La Directa donde se ponía dos opiniones confrontándose, ¿no? Y había uno, que es de un movimiento pacifista y tal, que sostenía lo de siempre, o sea que la no violencia es más poderosa como arma de lucha, como método, porque ha conseguido derrotar imperios, ¿no? Que es la gran mistificación que siempre te ponen por delante, el gandhismo, tal, cuando en realidad si vas a examinar con un poco de rigor y un poco de curiosidad, te das cuenta que de hecho el imperio inglés cayó por todo menos precisamente por por la lucha gandiana, que tuvo evidentemente su relevancia, su importancia, que nadie la niega, pero que ni mucho menos fue determinante en la crisis, en el colapso, digamos, de lo que era el imperio británico en aquel momento. Pero bueno, esto es para referirme al uso que se hace de luchas muy respetables, como la gandiana, la de Luther King, la de Mandela, que por cierto, Mandela fue condenado por terrorismo, o sea que no, pacifista tampoco lo era, etcétera. Pero a mí lo que me interesa es cómo esto ha calado en nuestros movimientos en las últimas décadas, sobre todo comparando con lo que era la situación en los años 70 en toda Europa, aquí, o en Italia, que era lo que yo conocía más, ¿no? O sea, en Italia, en los años 70, como todo el mundo sabe, bueno, había mucha lucha armada, pero sobre todo había mucha, digamos, violencia proletaria difusa, es decir, lo que hoy llamaríamos violencia, que entonces no se llamaba así, o sea, eran métodos de lucha y basta, o sea, es que los piquetes, por supuesto, eran lo que tiene que ser un piquete, es decir, tenían que impedir el paso de los esquiroles, impedir que las fábricas funcionaran y con todos los medios necesarios, que eran el sabotaje, que eran la violencia física con los esquiroles, con los jefes de fábrica, etcétera, etcétera. O sea, herramientas normales en las luchas proletarias, la lucha obrera de toda la vida. Después había otras formas de lucha, de acción directa, que eran muy difusas, que no tenían connotaciones de enfrentamiento físico, por ejemplo las autorreducciones, pero que sí que llegaban al enfrentamiento físico en el momento que se desencadenaba la represión. Y aquí hay otro aspecto, es decir, la violencia, entre comillas, como autodefensa, ¿no? O sea, la autodefensa siempre ha sido un valor aceptado dentro de los movimientos, de revuelta, de rebelión, de revolucionarios, por supuesto. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha habido este cambio de chip en estas décadas, ¿no? Yo lo atribuyo a una gran capacidad por parte del sistema de ir inoculando conceptos y filosofías y culturas dentro de toda la sociedad. De hecho, los que han leído un poco Gramsci, entre los que me cuento, o sea, un lector modesto de Gramsci, el tema de la hegemonía queda clarísimo. O sea, y en Europa occidental han realmente sabido imponer una hegemonía política, cultural, discursiva impresionante, sin fisuras, ¿no? Y esto ha calado hondo incluso en los movimientos más radicales, más de oposición al sistema, ¿no? Tanto es así que hoy en día, incluso cuando se habla de huelga general, hay gente que te admite que, bueno, que hay que respetar la gente que no piensa como tú, como si la huelga fuera una manifestación de protesta, de que tú te manifiestas y tal. No, la huelga siempre ha sido otra cosa, es un momento de lucha en el que se enfrentan fuerzas opuestas, o sea, de conflicto abierto, ¿no?
En las últimas huelgas generales en Barcelona lo hemos visto, o sea, las críticas que han llegado evidentemente de la prensa, pero dentro de ciertos sectores de movimientos también, a la acción de los piquetes, cosas absurdas, ¿no? Y esto para mí es un dato que nos debilita bastante porque te obliga continuamente a justificar, continuamente a ajustar, continuamente a contenerte y sobre todo a no organizarte para responder de manera adecuada a los que son las agresiones del poder. Antes he hecho una mención así de paso al tema de las autorreducciones, ¿no? Y de la acción directa. Que esto también es un concepto que, ligado al triunfo de la idea de no violencia, se ha ido perdiendo a mi entender. O sea, hoy en día se define como acción directa acciones que para mí continúa siendo propaganda. O sea, con todo el respeto, yo creo que la lucha tiene muchos aspectos que son de la protesta, la propaganda, de la comunicación, del enfrentamiento y tal, ¿no? Pero hay que distinguir cada uno. Es decir, cuando tú rompes un escaparate de un banco, lo que estás haciendo muchas veces es manifestando rabia o dando un mensaje, ¿no? O sea, que de negación radical del momento que estás viviendo, etcétera, etcétera. Pero no es una acción directa, porque la acción directa consiste en alcanzar un objetivo sin mediación. Y para mí el ejemplo más claro es lo de las autorreducciones. Ejemplo clásico que además muy conveniente hoy en día, el tema de las subidas de la luz, ¿no? De la pobreza energética. Delante del robo constante de que somos víctimas por parte de las empresas multinacionales de la electricidad, de la energía, pues tenemos dos opciones. Una es quejarnos, bueno, tenemos tres. Una es pagar y callar. Otra es quejarnos y esperar que alguien nos solucione la cosa diciendo que bueno, que poner límite a las subidas o lo que sea, o pagando como proponen las candidaturas estas nuevas, pagando la factura a las familias que no pueden, pero pagándola a los mismos cabrones, digamos, que imponen sus precios y todo esto. Y finalmente hay la otra opción que es la de decir, pues no pagamos, entonces organizarnos y pagar lo que consideras justo colectivamente como precio, digamos, de las cosas que se gastan, el trabajo que se hace y tal, o sea, estrictamente, y no pagar el plus de especulación que hay asociado a este servicio básico, ¿no? ¿Cómo se hacían en Italia las autorreducciones? Pues muy sencillo, o sea, la gente se organizaba por barrios, entonces se recogían las facturas, la gente no las pagaba, entonces se pagaba un precio político que se consideraba. Era interesante el concepto porque, no sé si sabéis, pero las grandes empresas tipo la SEAT pagan un precio distinto de lo que pagamos nosotros, o sea, pagan mucho menos por volumen, ¿no? Pues entonces la reivindicación era, pagamos todos como Agnelli, o sea, como la Fiat, entonces que claro, que era la 10ª parte de lo que pagaba una familia normal. Entonces tú preparabas unas facturas, pagabas a un fondo que se guardaba, digamos, en una notaría o lo que fuera, y después organizabas la lucha, porque evidentemente la compañía no aceptaba que hubiera esta reducción, te iba a cortar la luz. Si lo conseguían, porque la gente se organizaba con piquetes y normalmente los obreros se negaban a hacer los cortes, pero cuando no se negaban, pues había oposición, llamaban a la policía, entonces había los enfrentamientos. Y aquí entraba el discurso de la no violencia, o sea, se consideraba que esto, responder a una agresión de la policía que iba a cortar la luz a gente, a familias y tal, pues merecía una respuesta adecuada. La respuesta adecuada iba desde las hostias, los enfrentamientos, cortar calles, quemarles coches, etcétera, etcétera. Una lucha, para entendernos, ¿no? Claro, hoy en día yo creo que es muy actual, muy practicable, porque existe la condición, o sea, es que hay mucha gente que está muy puteada por este tipo de cosas, este tipo de agresión económica. Entonces, ¿en qué influye el tema de la no violencia? Pues en esto, que preveyendo el momento del enfrentamiento ya desactivas de entrada las posibilidades de crear situaciones de conflicto que te puedan abocar a ello, que implícitamente yo creo que existe hoy en día en la actitud de estas plataformas contra la subida de esto, que plantean muchas protestas, ocupaciones simbólicas y tal, pero que se paran en el momento de atacar el meollo de la cuestión, de plantar cara, o sea, plantar cara y plantar guerra.
Otra cosa que se ha perdido en el camino, digamos, de la no violencia es el concepto de lucha. O sea, una lucha, ayer lo hablábamos con el Marco Rullán y tal, el concepto antes de lucha armada, lucha de clase y tal, todos eran conceptos que iban asociados a la idea justamente lucha. Una lucha es cuando te enfrentas a otros con ánimos de ganarles, por lo tanto de restarles fuerza, de ganar fuerzas tú y al final derrotarle, ¿no? O sea, es que una lucha es esto. Claro, si tú te pones en la actitud de quien quiere negar, digamos, el enfrentamiento hasta sus últimas consecuencias, pues ya renuncias al concepto, ¿no? Entonces pasas a la idea de protesta, de diálogo, de presión y todo esto que son típicamente herramientas socialdemócratas internas al sistema y que el sistema está muy preparado para asimilarlas porque son sus herramientas, ¿no? Con eso no quiero decir que en una sociedad no tenga que haber momentos para el diálogo, para el debate, para la negociación y tal, que por supuesto que sí. Pero aquí no estamos hablando de relaciones sociales, aquí estamos hablando de relaciones capital-sociedad, es decir, una relación de intereses enfrentados. Que esto es otra cosa que nos hacen olvidar. Por eso digo que con el concepto lucha armada también se ha ido al garete el concepto lucha de clase. De hecho, se ha ido al garete el concepto clase, porque incluso en las últimas formulaciones, aquella del 99%, que han tenido tanto éxito, pues se pierde, porque no es verdad que somos el 99% contra el 1%, o sea, es que es más complejo que esto, o sea, el capital tiene aliados, tiene hegemonía, o sea, tiene muchos sectores sociales cooptados y con esto hay que contar. Quiero decir, que no automáticamente se convierten, estoy pensando en las instituciones armadas del Estado, ¿no? Que si nos ponemos a contar, creo que van a ser más del 1%, entre ejército, policías, seguratas y distintas fuerzas así, son bastante gente, ¿no? Que tiene una función muy clara de mantenimiento del orden capitalista. Otro concepto, o sea, orden. Gramsci sabéis que tenía la formulación aquella del orden, de hecho tenía una revista que se llamaba El Orden Nuevo, porque bueno, dentro de la izquierda siempre ha habido un concepto de sociedad, digamos, equilibrada, armoniosa, digamos que se le puede decir ordenada, pero claro, no tiene nada que ver con el orden capitalista, que es basado en la división de clase, en la defensa de privilegios y todo esto. Bueno, esto no hace falta que os lo explique. Pues entonces básicamente la preocupación mía desde hace mucho tiempo es ver cómo han conseguido colarnos toda esta serie de goles y cómo se puede ahora hacer un poco marcha atrás o por lo menos intentar de proponer una relectura de conceptos, ideas y formas de lucha que eran nuestras y que hemos ido perdiendo por el camino, ¿no? Entonces una forma sería ya empezar con la crítica del legalismo, a mi entender, que va también muy asociada al concepto de no violencia. Porque la no violencia, incluso cuando es desobediente, que es la mejor no violencia, en el fondo acepta que haya una legalidad a la que te enfrentas, pero que admites, en el sentido que, bueno, tú estás dispuesto a que te detengan, estás dispuesto a que te multen, estás dispuesto a sacrificarte simbólicamente para cambiar la opinión pública, ¿no? Y aquí hay otro gran error, porque la opinión pública es también otro invento típicamente de las burguesías nuestras occidentales y muy poco real en la sociedad actual. Quiero decir, nos quieren vender que como ciudadanos consumidores tenemos un poder a las manos que se puede expresar simplemente con el hecho de decidir tu compra, ¿no? Tu opción de compra, tu opción de consumo y tal. Esto es falso por varias razones. O sea, primero porque cada vez más gente no tiene opciones de compra. O sea, es que no sé, cuando decía boicota la banca, bueno sí, pero ¿quién tiene cuenta en la banca? ¿Quién tiene dinero en la banca? ¿Quién tiene mucho dinero como para hacerle daño a la banca, por ejemplo?
Y después, ahora estamos hablando de zapatillas, o sea, yo quiero unas zapatillas, digamos, que no sean hechas con trabajo esclavo, pues no las encuentro, punto, ¿entiendes? Entonces, y otra cosa, las sociedades occidentales cada vez más van hacia una invisibilización de grandes masas de población, pero esto ya estaba estudiado en los años 70, había un libro de un antipsiquiatra italiano que se llama Basaglia, que se llamaba Las mayorías fuera del sistema. Es decir, y analizaba el ejemplo de Estados Unidos, donde había masas de pobres, pero de decenas de millones de pobres que ya no contaban nada, o sea, gente que no estaba ni inscrita en el censo electoral, gente que como consumidores eran irrelevantes, gente que no tenía ninguna importancia de cara a la capacidad de ejercer presión dentro de los mecanismos legales, ¿no? Entonces, la única manera es plantearse desde la irrelevancia, digamos, sistémica de nuestros sectores sociales, la incidencia directa, vía sabotaje, vía desobediencia y vía ilegalidad. Ilegalidad, ¿cómo se entiende? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, las autorreducciones evidentemente son ilegales. O sea, las ocupaciones evidentemente son ilegales. La autoorganización y tal cada vez es más ilegal. Y nosotros esta ilegalidad tenemos que asumirla como tal. El problema que yo veo en mucho discurso hoy en la izquierda es que se intenta justificar desde un punto de vista legal todas estas prácticas que no lo son, en lugar de reivindicarlas como nuestra y de manera absolutamente autónoma de lo que puede ser la interpretación que se da desde el sistema. Respecto a la ley, yo tengo bastante amigos, como todos aquí, abogados, y claro, ellos tienen, los abogados arrollados me refiero, tienen una concepción de la legalidad, a mi entender, muy naif, muy ingenua, ¿no? Que es la que, antigua, que se explica en las facultades, que dicen que la legalidad es la defensa del más débil, ¿no? O sea, la ley es la defensa del más débil, porque si no existe la ley del más fuerte que no necesita nada. Pues esto está súper demostrado que en nuestra sociedad ya puede ser que hace siglo fuera así, yo dudo que nunca lo haya sido, pero bueno, desde luego hoy en día no lo es. O sea, el sistema legal en un sistema capitalista es funcional a la reproducción del sistema, en cualquier otro sistema, por pura lógica, o sea, un sistema estructurado en lo político, en lo económico, en lo militar, en lo ideológico, no te va a permitir hacer un sistema legal que le sea perjudicial. De hecho, todo lo que hay en nuestros ordenamientos legales que son favorables, digamos, al pueblo, a la gente, son conquistas que han costado mucha sangre, mucho sudor, muchas lágrimas, mucha cárcel y tal, pero que siempre se nos ha dado a regañadiente y que siempre están en discusión. Por ejemplo, la misma libertad de huelga que me refería antes, pues muchas veces a cada huelga general hemos oído campanas de muchos medios diciendo que hay que limitarlo, este tipo de manifestaciones públicas, aquello de que, bueno, de hecho ya se ha limitado muchísimo con lo de los servicios mínimos, o sea que es una vergüenza lo que han aceptado los sindicatos mayoritarios aquí en Italia, en Francia, en todos lados, de rebaja real de lo que es el derecho de huelga, ¿no? Un derecho básico, o sea, que se había conquistado, repito, después de muchísimas luchas y luchas muy duras, ¿no? Y de muchos sacrificios. Pues bueno, sintetizando y para no enrollarme más porque me interesa más que haya debate y discusión, creo que hay que reempezar recuperando el orgullo primero de nuestras prácticas de lucha. Por cierto, una cosa que aquí en este país ha pesado muchísimo, aparte de los 40 años de franquismo que se han dedicado básicamente a descabezar toda una generación de luchadores y tal, han sido los 30 años de transacción que han vendido pues un cambio de piel del sistema muy superficial como algo de modélico y algo realmente nuevo, ¿no? O sea, cuando en realidad pues de nuevo en las relaciones sociales había muy poco. Y sobre todo esto nos ha llevado al tema del olvido,
que antes ha comentado el compañero, de luchas muy recientes, heroicas, que tendríamos que tener muy claro como patrimonio colectivo. En esto la situación en Italia es bastante distinta, aunque tiene sus pegas distintas también, ¿eh? Pero allá el maquis son héroes, ¿vale? O sea, es que, y en Francia, no sé si habéis visto que cuando fue antes de ayer, en París enterraron en el Panteón, que es la máximo honor para un ciudadano francés y tal, 3 maquis, bueno, jefes de la resistencia. O sea, esto, claro, estamos en un país donde el maquis no solo no se le reconoce el estatus de combatiente, que fue el maquis más largo contra una dictadura fascista que ha habido en toda Europa, sino que ni tan solo se le ha quitado la etiqueta de bandidos, o sea, de delincuentes. Es un caso único en Europa, una cosa realmente significativa, ¿no? Perdona, y creo... en Francia y en Italia los maquis estuvieron del lado de los vencedores. Ya. Y aquí no. Claro. Y estos somos herederos de los que ganaron, desgraciadamente. Claro. Lo que pasa es que somos, el país es heredero. Sí, por supuesto. Está todo explicado. Sí, no, está explicado. Lo que pasa es que es muy difícil que lo justifiquen cabrones, tipo los socialistas y tal, que te quieren vender una homologación del país con las democracias occidentales cuando dices, y una mierda, o sea, seguimos del lado de los vencedores, que aquí fueron los fascistas, ¿entiendes? Y esto no hay que olvidarlo nunca y recordárselo constantemente. Ahora, por ejemplo, que se está hablando de un pacto con el PSC, dices, bueno, a ver, joder, ¿qué coño es el PSC? O sea, es que miremos un poquito también los fundamentos, ¿no?, de las cosas. Pero bueno, a lo que iba. La historia es que hay que reapropiarse, a mi entender, de conceptos, de historias, de experiencias y sobre todo no tener miedo de declararse públicamente a favor de ciertas cosas. A mí últimamente me han pasado historias alucinantes dentro de una plataforma antirrepresiva que representa que, bueno, que allá está lo mejor, digamos, de cada casa en plan de los más radicales y tal, ¿no? Pues bueno, queríamos hacer un manifiesto contra la ley antiterrorista, reivindicando el derecho a la subversión como un derecho, digamos, de la humanidad. O sea, y que, pues, nos lo bloquearon. O sea, la mitad del... Sí, todo, claro, la mitad de la asamblea eran abogados. O sea, empezamos por ahí. Y nos dijeron que no, que esto no, porque nos ponía en el punto de mira, además la gente no entendería. O sea, estamos a un nivel muy bajo de autoestima, diría yo, como movimientos, ¿no? O sea, que tenemos miedo a reconocernos por lo que somos. Entonces, a partir de aquí, creo que también es muy importante, de cara sobre todo a la gente más joven y tal, empezar a explicar que la importancia de la lucha radica en la capacidad de organización, no de hacer las cosas a la tuntún, de ir en plan kamikaze, sino de crear bases sólidas de conocimiento, de preparación, de elaboración de objetivos. O sea, tenemos que saber en las luchas lo que pretendemos alcanzar en cada momento, con qué métodos y los métodos, qué herramientas se exigen y cómo las conseguimos, cómo las dominamos. Ayer hablábamos bastante de lucha armada. Para mí, hoy en día, lucha armada es improponible, tal como estamos, por la simple razón que en mi entorno, digamos, militante, conozco poquísima gente que sepa hacer un cóctel Molotov, por ejemplo. O sea, que tenga entrenamiento militar prácticamente a nadie. Y claro, estas cosas no se improvisan. O sea, entonces, pero se pueden preparar. O sea, que la gente empiece también a mentalizarse que, bueno, que no tenemos por qué siempre dejarle el monopolio de la violencia y de la fuerza a ellos, sino que también tenemos derecho. De hecho, una cosa que ha pasado bastante desapercibida, porque la gente ya no leemos los comunicados, pero el comunicado que se ha hecho en el 4º aniversario del desalojo de Plaza Cataluña, pues imaginad, la gente que se querelló contra la policía por aquel desalojo, pues ha hecho un comunicado reivindicando el derecho a la autodefensa, o sea, dando
como prueba que no funciona el sistema, tal como dicen, el hecho de que después de 4 años no hay ni un triste mozo de que haya recibido ni una triste reprimenda, mientras que por el otro lado, los del Parlamento, pues tienen 3 años de cárcel por nada, o sea, entonces, bueno, si las cosas están así, que algunos ya lo sabíamos, pero otros no, pues queda muy claro que la única solución que te queda si quieres seguir ejerciendo tu derecho a estar en la calle, a luchar por lo que crees y todo esto, pues es prepararte para la autodefensa. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues bueno, se hace haciéndolo, preparándote, leyendo, estudiando, organizando, hablando, entrenando y sobre todo aprendiendo de los errores y los aciertos, digamos, del pasado. El compañero antes cuando hablaba de la experiencia esto de los compañeros muertos, claro, cada acción tiene que ser analizada con sus errores, sus cosas positivas, y tenemos que acostumbrarnos a esto, a hablar de las cosas, porque lo peor que podemos hacer en estos momentos es aceptar el silencio que nos han impuesto durante todos estos años, como si esto no existiera, o en el mejor de los casos, utilizarlo como en plan conmemorativo, diciendo, ay mira, pobres, lucharon y murieron y tal, y bueno, benditos sean, ¿no? No, es que nos legaron algo más que esto, nos legaron un enseñamiento que tenemos que recoger y seguir de la manera que podamos, que sepamos y que deseemos, obviamente. Y bueno, yo ya estoy, o sea que si hacemos debate, mejor.